hidroliza las proteínas, hidroliza la, la glucosa, hidroliza los lípidos. Entonces, ella se encarga de hidrolizar. Por ejemplo, las proteínas hidrolizan para lugar a los aminoácidos, ¿verdad? El glucógeno se hidroliza y da, perdón, lugar a la glucosa. Ahí, aquí no se ve. Y los lípidos dan lugar a los ácidos grasos y el glicerol cuando se hidrolizan. Entonces, ¿dónde se producen estos lisosomas? Estos lisosomas se producen por el aparato de Golgi. Revienta la membrana del aparato de Golgi en su parte más cercana a la membrana celular y salen los lisosomas. También podemos tener ahí la producción de peroxisomas. Se dice aquí que se cree que este tipo de organelo se forma por autorreplicación o quizás haciendo protrusión desde el retículo endoplásmico liso directamente, no tanto del aparato de Golgi. Entonces, este tipo de peroxisomas están especializados en llevar a cabo reacciones que utilizan el oxígeno molecular, generando peróxido de hidrógeno, o sea, agüita oxigenada, ¿no? Que por ser un agente oxidante muy tóxico se utiliza para catalizar algunas reacciones oxidativas útiles. Entonces, los peroxisomas también tienen una membrana, una bicapa lipídica. Bueno, también del retículo endoplásmico rugoso podemos tener la síntesis de vesículas. Aquí podemos ver abundantes vesículas secretoras. Estas vesículas secretoras pueden trabajar dentro de la célula o por exocitosis salir de la célula e ir a otros lugares. Una función importante de estas vesículas es la secreción de sustancias que van a otros lugares de la célula. ¿eh? Casi todas las sustancias secretoras se forman en el sistema retículo endoplásmico, aparato de Golgi, y después se liberan por el aparato de Golgi. A ver si aquí podemos ver. Válgame, no puedo volver aquí. Se liberan por el aparato de Golgi, aquí en la zona que está cerca de la membrana celular, y algunas podrán ir a otros organelos y otras por exocitosis se van al torrente sanguíneo, líquido extracelular, torrente sanguíneo y van a otras células para actuar u otros lugares. Entonces, algunas de las vesículas intracelulares que se forman en el aparato de Golgi, estas que estamos viendo aquí, se funcionan con la membrana celular. Aquí se fusiona la membrana celular y el contenido se vierte al líquido intercelular. ¿Ok? Entonces, generalmente, otro tipo de vesículas van a otros organelos y ahí también hacen lo propio en las membranas de sus organelos y vierten su contenido. Aquí podemos ver un aparato de Golgi. Podemos ver aquí que hay receptores en la membrana celular. Podemos ver aquí cómo la vesícula que se genera, vean cómo aquí se está generando la sustancia y luego la envuelve la membrana del aparato de Golgi, se desprende y genera una vesícula. Esta vesícula, por medio de receptores que están en la membrana celular, se pegan a ella y vierten su contenido por exocitosis. Denme un segundo porque este perrito no me deja. Denme un segundito. Voy a quitar tantito el audio. Perdón, hijo, pero es que perro muy chillón. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Entonces, miren, aquí estamos viendo el aparato de Golgi. Estamos viendo cómo se liberan vesículas del retículo endoplásmico. Estas se fusionan al aparato de Golgi
en la porción más interna. Aquí en esta porción interna llamada cis, porción de transición, se fusiona y luego van pasando por el aparato de Golgi. Estas sustancias se van compactando, se van perfeccionando, se van activando, atraviesan todo el retículo endoplásmico y por la capa más externa del aparato de Golgi, por la capa más externa se produce la formación de vesículas. Se separan de la membrana y sale del aparato de Golgi y sale una vesícula. Más o menos, hijos, no lo digo yo, lo dice el Guyton, el libro de fisiología, dice que más o menos para que se den una idea de los tiempos que transcurren estos procesos, ¿verdad? Desde que se une aquí la vesícula del retículo endoplásmico hasta que sale por el extremo más externo pegado a la membrana celular. Dice que generalmente en una glándula secretora se pueden pasar o transcurrir el tiempo de 3 a 5 minutos, ¿sí? Fíjense nada más, para formar aquí vesículas con las sustancias necesarias que se liberan por exocitosis o van y trabajan en otras partes de la célula. Entonces el proceso es muy, muy, muy rápido. Sobre todo las células que son secretoras, las vesículas se forman muy rápido por el aparato de Golgi. Primero decía yo que van a irse por exocitosis y posteriormente pueden estar actuando en el interior, en otros organelos. ¿Ok? Entonces, ¿qué función tiene el aparato de Golgi? Bueno, produce vesículas secretoras, lisosomas, y se cree que los peroxisomas también de ahí salen o por una división diferente, ¿verdad? Autorreplicación, quizá, todavía no se comprueba bien. Aquí tenemos nuestras vesículas y aquí estamos viendo cómo por exocitosis se vierte el contenido de estas vesículas al líquido intercelular. Bueno, hablando muy brevemente de la mitocondria como otro organelo ahí de la célula, podemos decir que esta mitocondria es lo que viene siendo el material, ¿verdad? O el organelo que produce energía para la célula. Estas mitocondrias tienen diferentes tamaños, pueden llegar a ser tan grandes como 7, 8 micras o pequeñitas y lobuladas, ¿verdad? Chiquititas. En el hígado, los hepatocitos presentan mucha mitocondria en su interior, dado a la actividad de dichas células. Me equivoqué. Esta es la presentación que les compartí, muchachos. ¿Alguien que ya la haya visto? Sí, profe, es esa. Perdón. Un segundo. Es que estas diapositivas, hijos, se me fueron, son de más adelante. Ay, Dios. Ok, aquí dice. Bueno, casi todas las sustancias principales a partir de las cuales la célula extrae su energía son los alimentos, que reaccionan químicamente con el oxígeno. También necesitamos el oxígeno. Los hidratos de carbono, hijos, las grasas y las proteínas, ¿verdad? Estamos hablando de ahí extraemos los nutrientes que necesita la célula, ¿verdad? De los alimentos. Generalmente, pues bueno, los carbohidratos generalmente se convierten en glucosa, ¿dónde? En el aparato digestivo y en el hígado, antes de alcanzar a las demás células que tenemos en el cuerpo. Esto es una manera de introducción para hablar brevemente de nuestra mitocondria. De igual modo, también las proteínas se convierten en aminoácidos y las grasas, pues, en ácidos grasos. Y es como llegan a la circulación y pueden ser aprovechados por la célula. Y claro, tienen que reaccionar con el oxígeno. Entonces, oxígeno, glucosa, proteínas y ácidos grasos son importantes para nutrir a la célula. Entonces, esta célula, una vez que se nutre, tiene que producir energía para lo que va a secretar y para mantener a la misma célula activa. ¿Quién produce esta energía? Las mitocondrias. Entonces, las vamos a hallar en toda la zona del citoplasma de la célula. Su número total es
cada célula va a variar, ¿verdad? Dependiendo de la actividad metabólica de esa célula para lo que esté diseñada la célula, ¿verdad? Se concentran generalmente en la parte donde hay más desarrollo de energía, donde esté produciendo material, ya sea proteínas o lípidos en la célula. Tienen formas y tamaños variables, pueden ser muy chiquititas, pueden ser globulares, y hay otras que tienen una forma y diámetro más alargado o arriñonado, pudiendo medir desde 2 a 10 micras de largo y de un diámetro de 0.5 nanómetros y 2 micras, son micras, hijos, aquí está más, de 2 a 10 micras y 0.5 micras, ¿ok? Se pueden mover, ¿por qué son móviles? Porque va a donde es necesario generar energía dentro de la célula. Aquí podemos ver nuestra mitocondria y podemos ver que tiene dos bicapas lipídicas, una externa y una interna. La interna se pliega sobre sí misma y en donde se pliega tiene unas estructuras que se llaman crestas mitocondriales, ¿verdad? Aquí podemos ver nuestra mitocondria y podemos ver el espacio que está entre las dos membranas celulares. Esta no es una bicapa lipídica, estas son dos bicapas lipídicas. La capa interna se va plegando sobre sí misma y donde se pliega forma las crestas mitocondriales. En el interior de esta mitocondria vamos a tener ribosomas, gránulos de calcio y es la matriz mitocondrial. Y en ella misma también vamos a encontrar lo que es el ADN mitocondrial, que es diferente al ADN que tiene el núcleo. Nosotros aquí tenemos otra vez esta mitocondria y podemos ver estos gránulos de calcio, nuestros ribosomas, son ribosomas mitocondriales. Podemos ver nuestras crestas, aquí están nuestras crestas de la membrana interna, formadas por la membrana interna, nuestra matriz mitocondrial, podemos ver nuestro ADN mitocondrial. Y aquí podemos ver enzimas que son necesarias para llevar a cabo esta formación o síntesis de energía. Nosotros podemos ver aquí, muchachos, los procesos. Cuando la célula entra a la glucosa, al citoplasma se lleva a cabo la glucólisis, ¿verdad? Usando principalmente a la glucosa como sustrato. ¿Qué vamos a producir? Ácido pirúvico o lactato. Una vez ya en la mitocondria inicia el ciclo de Krebs en lo que viene siendo la matriz mitocondrial y el sustrato es la acetil o enzima A. Y luego ya en esas crestas mitocondriales que les comentaba yo, empezamos a ver la fosforilación oxidativa, ¿eh? Y es donde se genera el ATP que va a ser necesario en cualquier organelo donde se esté llevando a cabo alguna actividad dentro de la célula. Entonces, estas son las características que tenemos en nuestra mitocondria. ¿Ok? La mitocondria, aparte de generar energía o generar ATP, también participa en la apoptosis. La apoptosis es una vía de destrucción o muerte celular programada o provocada por el mismo organismo. Entonces también nuestra mitocondria va a participar en la apoptosis. ¿Alguien que me quiera decir qué significa lo del ADN mitocondrial? ¿Alguien sabe lo que es el ADN mitocondrial? Profe, Sí. tal vez no me acuerdo bien, ¿verdad? Pero es el que se va a la mitocondria después de la traducción. El ADN mitocondrial, hija, déjame pongo la diapositiva. Lo heredamos por linaje materno, ¿verdad? Es la única manera, mire, a diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial solo se hereda del linaje materno. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, y aquí lo estamos viendo enseguida, en la cola de ese espermatozoide están las mitocondrias, ahí es donde necesitamos la energía. Una vez que uno de los espermatozoides, que en este caso aquí se ve cómo está penetrando el óvulo, entra, pierde la cola. Entonces, con el único ADN mitocondrial que nos quedamos es el que trae el cigoto, pero ya fecundado. Y lo aporta la madre, ¿eh? Y es la manera en que podemos nosotros saber más bien el linaje
materno, ¿verdad? Si queremos ver el linaje materno, vemos el ADN mitocondrial. Entonces aquí se pierde la cola del espermatozoide donde están las mitocondrias y solo queda el del cigoto ya fecundado. Entonces solo hereda la mitocondria materna. ¿Ok? Aproximadamente el 95% de la formación de ATP en la célula tiene lugar en la mitocondria. Entonces, esta mitocondria es importante para todos los procesos que esa célula tiene programado. Y generalmente el ATP va a estar en el lugar donde se necesite la energía. Aquí en el ejemplo del espermatozoide, pues lo vamos a encontrar la mitocondria en la célula. ¿Ok? Ahora, ¿ese ATP para qué es importante? Bueno, la energía del ATP se usa para promover tres cosas, que las pregunto en el examen. Primero, transporte de sustancias a través de las membranas de la célula. Si yo tengo que estar transportando sustancias de un organelo a otro o por la membrana celular por exocitosis liberarla, necesito energía. Entonces, ¿yo en qué quemo esa energía o en qué utilizo ese ATP? Uno, en transportar las sustancias o las múltiples sustancias a través de la membrana de la célula. Dos, síntesis de compuestos químicos que ahí se llevan a cabo y después se pueden vertir al exterior, ¿verdad? Utilizar dentro de la célula. Y tres, un trabajo mecánico. ¿Como cuál? Pues bueno, este espermatozoide al querer fecundar este óvulo está realizando un trabajo mecánico. Los cilios de la mucosa respiratoria, cuando se mueven, están realizando un trabajo mecánico porque están tratando de expulsar las partículas que entran a la vía aérea. Entonces, estas serían las tres funciones. Repito, transporte de sustancias a través de la membrana, síntesis de compuestos químicos a través de esta célula o de las células y el trabajo mecánico. ¿Ok? Entonces, prácticamente para eso se utiliza el ATP. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí nada más a manera de resumen, alguien que me quiera decir qué es la teoría endosimbiótica, ¿alguien? ¿No? Creo que era que se supone que eran como células individuales y se fueron pues sembrando una dentro de otra para formar lo que hoy conocemos como la célula en sí. Exacto, ¿verdad? Es una célula que por medio de simbiosis, ¿verdad? Entre otras células, y se considera en esta teoría de Lynn Margulis, que pues bueno, nació en 1938, en la ciudad de Chicago, propone esta teoría, ¿verdad? Entonces la mitocondria tiene su ADN, se puede dividir, es algo que no comentamos, ¿verdad? Como una característica, se puede dividir ella misma y se maneja independiente de la célula, ¿verdad? Entonces se piensa que aquí hay una simbiosis de una célula con otra. Entonces, esta es la teoría que propone Lynn Margulis, ¿verdad? Bueno, nomás como comentario. Ok, ¿qué es eso, hijos? ¿Qué es eso? Otro componente de la célula. Estamos hablando del citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Bueno, el citoesqueleto son proteínas, para empezar, que tienen una estructura filamentosa o tubulares. ¿Sí? Este citoesqueleto siempre lo vamos a encontrar en la célula. Es el esqueleto o sostén de la célula o le da forma a la célula o sirve para la locomoción de la célula, como ahorita vamos a ver en algunos ejemplos, o es las proteínas que mencionábamos en la división celular, ¿verdad? Entonces vamos a ver funciones en general. Le da forma a la célula, organiza todos los organelos que están dentro de la célula, están ahí dispuestos gracias a este citoesqueleto, estas proteínas. Y el tráfico de sustancias que se da dentro de la célula, ¿verdad?
así como las vesículas que van a un organelo en especial, o que van y la membrana en la vesícula secretora se funde a la membrana de la célula y luego vierten su contenido por exocitosis, se debe a estas proteínas. Es el tráfico de las sustancias de las vesículas, ¿verdad? Circulan porque hay carreteras, para que entiendan, entre las células. En la división celular necesitamos estas proteínas. La unión de células con células se lleva a cabo gracias a estas proteínas. ¿Cuántos tipos de proteínas tenemos? Tenemos diferentes tipos. Hay unas que se llaman filamentos de actina o microfilamentos, son de 3 a 7 nanómetros, y tenemos filamentos intermedios que ya son más grandes, son de 10 nanómetros, tienen un diámetro mayor, y tenemos lo que se conoce como microtúbulos, que son de 25 nanómetros. Aquí nosotros estamos viendo lo que son microtúbulos, que son los más grandes. Estamos viendo filamentos intermedios. Vean la orilla de la célula, orilla en cepillo. Vean cómo están adentro de la célula estos microtúbulos dispuestos. Vean estos filamentos intermedios, cómo están dispuestos en la célula. Y vean estos cómo están, los mismos microfilamentos, que son los más pequeñitos, los filamentos de actina, en la orilla de la membrana celular por dentro. Y lo que nos dice acá abajo, simplemente lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Estos son los más pequeñitos, filamentos de actina, filamentos intermedios y filamentos grandes o microtúbulos, todos en base al diámetro, y esta pues la estructura que tiene. Vamos a ver un poquito más. Aquí vamos a hablar de los filamentos de actina que están por debajo de la membrana celular, o microfilamentos. Estos filamentos de actina, estas son proteínas contráctiles que están por debajo de la célula. Hay una especie de movimiento, aquí estamos viendo a la célula, y esto que ven aquí se llaman pseudópodos. Pseudópodos significan falsos pies. Y este movimiento que la célula tiene, desplazándose hacia acá o hacia acá, porque estos falsos pies dan ese movimiento, se llaman movimientos amebianos. Bueno, estas proteínas, como la actina, dice aquí que es una proteína globular que se une y está por debajo de la membrana celular. Aquí la vamos a encontrar. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Pues si yo tengo aquí una superficie y aquí tengo la célula, aquí está el falso pie. Aquí hay receptores, y estos receptores fijan a la membrana. ¿Quién le da movimiento? Estas proteínas, filamentos de actina, que son microfilamentos. Y la célula se desplaza hacia acá. Una vez que la célula llega acá, hace lo mismo, otro falso pie, y se sigue desplazando. Entonces, son proteínas, están en la periferia de la célula, por debajo de la membrana celular, dan soporte, estabilidad y movimientos, ¿verdad? Estas proteínas de actina las vamos a ver en nuestras fibras musculares, que es el ejemplo clásico, donde tenemos filamentos de actina. Aquí lo dice, sirven para la contracción muscular, así como los movimientos amebianos en la célula, que significa que da pseudópodos, y pseudópodos significa falsos pies. Este pseudópodo está en un extremo de la célula y va a detectar receptores químicos en otra superficie y se va a desplazar, ¿verdad? Se va a empezar a desplazar. Ok, entonces ahí tenemos un ejemplo de los que vienen siendo las proteínas contráctiles. En este caso, microfilamentos de actina. Tenemos filamentos intermedios. Estos filamentos de actina dan movimiento. Estos filamentos intermedios dan rigidez. Aquí tenemos, un ejemplo de lo que vamos a ver más adelante, que es la contracción y relajación del músculo esquelético, pero lo veremos más adelante. Ahorita nomás mencionamos como ejemplo que aquí tenemos filamentos de actina. Bueno, los filamentos intermedios que dan rigidez se agrupan en proteínas fibrosas, en bastantes proteínas, y le dan rigidez a la célula. Ejemplos, la queratina que tenemos está formada por estas proteínas. Cuando yo quiero unir una célula con otra, uso filamentos intermedios, ¿sí? El anclaje de una célula a su medio externo se debe gracias a estos filamentos intermedios. La disposición que tiene el núcleo dentro de la célula se debe a estos filamentos intermedios que lo van a anclar
en ese lugar. ¿Ok? Y por último, me voy a regresar, hijos, tenemos los microtúbulos. Ya vimos los filamentos o microfilamentos de actina, filamentos intermedios. Ahora vamos a ver los microtúbulos. Esto no es una bacteria, este no es una célula, este es una bacteria, pero vean cómo tiene flagelos, tiene cilios. Bueno, esos microtúbulos los vamos a ver aquí. Aquí podemos ver en este borde de la célula más cilios. En el aparato respiratorio tenemos cilios. Si yo tengo mi célula aquí y tengo cilios, yo aquí tengo una película de moco. Cuando yo respiro y entran las partículas, se pegan en el moco. Y los cilios tienen un golpe activo en una dirección para empujar esas partículas atrapadas por el moco y que sean expulsadas por la nariz, ¿verdad? Entonces estos microtúbulos los vamos a tener en las células del aparato respiratorio. Hay bacterias que las tienen y podemos tenerlas, por ejemplo, en los espermatozoides. Están, déjenme borro, sorry, déjenme borro porque si no me hago visto. Ok. Están en todo el citoplasma, comunican el retículo endoplásmico con el aparato de Golgi, sirven como rieles, carreteras también, y permiten que las vesículas vayan de un lado al otro. Aparte de dar locomoción externa a la célula, en el interior forman esos rieles como de ferrocarril para que se transporten los organelos o las vesículas, ¿verdad? O las sustancias. Desplazamiento de vesículas o transporte de sustancias. En el caso del uso mitótico en la división celular, también ahí son como rieles que alinean a los mitocondrios. Y podemos verlos en cilios y flagelos. Aquí podemos ver la bacteria que tiene flagelos, pero el espermatozoide sería el ejemplo clásico para nosotros. Bueno, aquí se habla un poquito de la locomoción celular, que es esta, muchachos, que estábamos viendo aquí, es por medio de los filamentos de actina, por medio de pseudópodos o falsos pies. Entonces, son movimientos amedianos. Hay células en el organismo que tienen este tipo de movimientos, ¿verdad? Esta célula se mueve y el ejemplo clásico son los leucocitos. Cuando los leucocitos salen de la sangre y van a los tejidos para defendernos de bacterias, infecciones, se lleva a cabo por este tipo de movimientos. Entonces dice aquí que el movimiento amediano comienza con la protrusión de un pseudópodo, o sea, un falso pie, desde un extremo de la célula. Este pseudópodo se va a proyectar a distancia lejos de la célula y después va a tirar de la célula. Vean aquí cómo hay receptores, ¿sí?, en este tejido, y esta célula se jala hacia el receptor, se llama pseudópodo. Posteriormente, jala la célula y otra vez sigue caminando. ¿Ok? Esto es locomoción de la célula, se llama movimiento mediano. Algunas células blancas, como los leucocitos, tienen este tipo de movimiento amediano. No nada más los leucocitos. Nosotros en clase hablamos del fibroblasto, que es una célula del tejido conectivo no especializado. Bueno, cuando ustedes tienen una herida o una quemadura y aquí hay que reparar algo, este fibroblasto tendrá que poner más tejido conectivo ahí, ¿va? Y habrá crecimiento de células, pero para producir colágena, producir elastina, este fibroblasto tiene que migrar hasta esta zona de lesión. Entonces tiene movimientos amedianos y tiene falsos pies o pseudópodos. Las células embrionarias, bueno, tenemos 3 placas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada una genera diferentes estructuras dentro del organismo. El ectodermo, por ejemplo, da parte a todo el sistema nervioso. Bueno, pues las células embrionarias tendrán que migrar por medio de movimientos amedianos en el lugar donde deban de estar para desarrollar o fusionarse con otras células y formar un órgano, ¿verdad? Aquí tenemos los 3 ejemplos clásicos. La locomoción, sobre todo de las células embrionarias, es especialmente importante para el desarrollo del embrión y el feto después de la fertilización. Por ejemplo, las células a menudo deben migrar largas distancias desde sus lugares de origen hacia zonas nuevas durante el desarrollo, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 clásicos ejemplos donde tenemos nosotros movimientos amedianos
dados por filamentos de actina que están por debajo de la membrana celular, formando falsos pies o pseudópodos. Ok. Esto no lo vamos a ver, hijos. Vean aquí tenemos cilios y movimientos ciliares. Aquí estamos hablando ahora, hijos, de microtúbulos, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos, y tenemos en el organismo algunos. Es el movimiento a modo de látigo, ¿verdad? De los cilios que se encuentran en la superficie de una célula. Yo decía, tengo el epitelio respiratorio, los cilios se van a mover en esta dirección, ¿verdad? Un golpe activo se llama, y van a cambiar de dirección. Y van empujando la partícula. Aquí hay otros cilios, tienen su golpe activo y la desplazan hasta que sale, ¿verdad? Obvio que se necesita la película de moco para llevar a cabo esta actividad. Ay, perdón. Este movimiento solo existe en algunos lugares del cuerpo. Y menciona aquí las superficies de las vías respiratorias, por lo que yo estoy ejemplificando. Pero fíjense, ¿dónde más? Las superficies internas de las trompas uterinas o trompas de falopio del aparato. Denme un segundo, hijos. Siento como polvo en la garganta, ¿eh? Denme un segundo. Se lo puedes estar cargando aquí, cabe en tu... No sé, me gusta mucho. Ay, Les pido una disculpa, de veras. Ay, siento, pues es alergia. Mucho polvo en la garganta. De repente empieza a hablar uno y bueno, en mi caso eso me pasa. Les pido una disculpa, me quité los audífonos, pero me imagino que por la intensidad de la tos que traía, pues se oía muy fuerte y no era mi intención que pasara eso, mil disculpas. ¿Vamos bien hasta ahorita en la clase, hijos? sí, profe, todo bien. Sí, profe. Sí, todo bien. Gracias. Vean qué bonita es la naturaleza. Vean, ahí está una trompa uterina. Aquí tenemos nuestro útero, el oviducto, y vean aquí los cilios. Aquí están los cilios. Este es el ovario. El ovario, ¿qué va a hacer? Bueno, primero los cilios van a tener unos movimientos, ¿verdad? Aquí hay un líquido, aquí alrededor, hay un liquidito. Entonces, y aquí está el orificio de la trompa uterina. Aquí tiene que entrar el óvulo, perdón, y caminar, y caminar, y caminar. Y si en el camino se encuentra un espermatozoide, pues ser fecundado. Bueno, cuando este ovario libera un óvulo, este óvulo tiene que ser atraído por estos cilios, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia el oviducto, para que penetre el oviducto y entre a la trompa uterina y posteriormente llegue al útero, si es fecundado, y se implante ahí, ¿verdad? Entonces vean esos cilios, esas proteínas que dan movimiento, ¿ok? El movimiento del látigo en la cavidad nasal y las vías respiratorias bajas hacen que la capa de moco se desplace a una velocidad aproximada, fíjense bien, 1 centímetro por minuto hacia la faringe. O sea, que si yo aquí atrapo una partícula entre el moco y los cilios, esto se va a desplazar hacia adelante 1 centímetro por minuto, 1 centímetro por minuto, 1 centímetro por minuto, para deshacerse de esas partículas que iban a entrar a la vía respiratoria. La gente las puede deglutir o en la mañana, como es muy común en los niños, que yo he visto, no todos,
ahí sacándose pildoritas, ¿verdad? Así como dicen ustedes. Con lo que se está limpiando continuamente de partículas gracias al moco y a los cilios la vía respiratoria. Quedan ahí atrapadas estas partículas. Vean la importancia. Aquí poníamos el ejemplo de la trompa uterina. Esto es una estructura de un cilio, ¿verdad? Que se proyecta. Vean, aquí está el movimiento del cilio. Aquí están los movimientos. Si hago un corte transversal, aquí tenemos todas estas proteínas que van a formar el cilio. No vamos a explicar el cilio en sí, pero vean cómo está constituido un cilio, ¿verdad? Desde su base hasta su punta. Y aquí tenemos el movimiento del látigo de nuestro espermatozoide, que es similar a un cilio. Este flagelo se mueve y hace que se desplace con ondas que está provocando alrededor. Y aquí tenemos en la cola cilios, y acuérdense que tenemos la mitocondria. Bueno. Ay. Cuando hablamos de ingestión celular, a la célula por difusión, nosotros más adelante vamos a hablar de la difusión, que es como entran las sustancias, moléculas o iones a la célula. Pero de repente la célula también ingiere otro tipo de nutrientes o de sustancias o bacterias, como es el caso del macrófago, y hay una ingestión celular o llamada endocitosis. Si una célula va a vivir, crecer y reproducirse, que es el objetivo, debe obtener nutrientes. Decíamos, unos se obtienen por difusión, ya sea pasiva o activa, pero otros necesitan por medio de este mecanismo que es la ingestión celular llamada endocitosis. ¿Ok? La mayoría de las sustancias atraviesan la membrana, ya lo dije aquí, por difusión pasiva o transporte activo. Pero tenemos dos mecanismos que utiliza la célula para ingerir grandes partículas más grandes que no utilizan este mecanismo de difusión o difusión con gasto de energía, ¿verdad? O transporte activo, más bien. Y una de ellas se llama pilocitosis, ahorita la vamos a explicar, y la otra se llama fagocitosis. ¿Cuál es la diferencia entre la pilocitosis y la fagocitosis? Que la pilocitosis se refiere a la ingestión de partículas más pequeñas, diminutas, que forman vesículas de líquido extracelular y partículas dentro del citoplasma. Estas vesículas que están en el líquido extracelular pueden ser ingeridas por la célula o dentro de la célula rodearlas y posteriormente a lo mejor ser eliminadas por uno de los extremos de la célula. Pero esto se llama pilocitosis, este mecanismo. Son partículas más pequeñitas. Y el otro mecanismo que tenemos ahí es la fagocitosis, que da lugar a la ingestión de partículas grandes, como que bacterias, células enteras. Si nosotros tenemos un tejido necrótico, una quemadura, un golpe, toda esa zona tiene que ser limpiada, ¿verdad? Y generalmente las células, por medio de este mecanismo de fagocitosis, limpian la zona, ¿verdad? Entonces tenemos que la ingestión de partículas más grandes como bacterias, células enteras o porciones de tejido que se han degenerado se lleva a cabo por este mecanismo. Entonces la fagocitosis se produce del mismo modo que la pinocitosis, pero a grandes rasgos las partículas son grandes y no son moléculas como serían en este caso. Estamos hablando de tejido muerto, bacterias enteras, células enteras grandes, bacterias, tejido que se ha degenerado. Y aquí estaríamos hablando de partículas más pequeñas, y acá de partículas muertas, restos de tejido, ¿ok? Ok. Generalmente los macrófagos, trabajan utilizando este tipo de mecanismo de ingestión, que es la fagocitosis. Ay, Dios mío, estoy luchando por no toser al mismo tiempo que hablo. Generar aire, hijos, porque... Ay. Ok. A ver si puedo. Miren, aquí tenemos, vean bien, aquí tenemos alguna molécula que tenga que ser fagocitada por una célula
pero es pequeñita, no es el resto de partículas, estamos hablando de la pinocitosis. Aquí en la membrana celular por dentro tenemos unas proteínas que se llaman clatrinas y encima de ellas unos receptores proteicos también. Estas proteínas que están aquí, que van a ser envueltas y deglutidas por medio de la pinocitosis, se pegan al receptor. Vean cómo la membrana celular de la célula empieza a doblarse, se dobla y la envuelve. Entonces esto provoca que parte de la membrana celular queda formando la vesícula. Entonces esta vesícula, que es un organelo, también tiene membrana lipídica. Y luego ya acá los extremos de la membrana celular se unen y la vesícula queda engullida. La pinocitosis es el único medio por el cual las principales macromoléculas, ojo, macromoléculas, ¿verdad?, grandes como la mayoría de las moléculas proteicas, pueden entrar a la célula. No son restos de bacterias, no son restos de tejido necrótico, ¿ok? Y es lo que no pasa por difusión a través de esta membrana que tiene canales, lo que no pasa ahí, ¿sí? Aquí hay otro canal, lo que no pasa directamente por la bicapa lipídica, necesita ingresar a la célula de alguna manera. Bueno, estas macromoléculas grandes necesitan de un mecanismo de endocitosis o de fagocitosis, en este caso llamado pinocitosis, ¿ok? Y esto es lo que la diferencia de la fagocitosis. Ahí está. Ahora, vean la fagocitosis. Solo algunas células tienen la capacidad de realizar la fagocitosis, principalmente los macrófagos o los leucocitos sanguíneos. Vean aquí cómo ya otro organelo del cuerpo está trabajando. La fagocitosis se inicia cuando una partícula, aquí la estamos viendo, como una bacteria, una célula muerta o restos de tejido, se unen a los receptores de la superficie de los fagocitos. ¿Qué pasa? Lo mismo. La membrana celular la envuelve, se desprende, los extremos de la membrana se unen, se repara la membrana celular y esto se forma una vesícula, en este caso, fagocitada, ¿sí? Estamos hablando de restos celulares o una bacteria. ¿Qué va a pasar? La tengo que inactivar, la tengo que eliminar, llegan lisosomas, vierten su contenido, inactivan este cuerpo extraño o esta bacteria, formando un cuerpo residual, y luego por excreción, la misma membrana se pega a la célula, se elimina el contenido y no se pierde nada de la bicapa lipídica, ¿verdad? Y así es como se vierte el contenido una vez que es fagocitada algún resto de alguna bacteria o tejido necrosado. Vamos a tomar un descanso, hijos, y regresamos en 10 minutos. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, Sí, está bien. gracias.
¿Me escucha? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Gracias. Miren, aquí estamos con la presentación donde nos quedamos y aquí tenemos algunos ejemplos de regresión de los tejidos y autólisis de la célula. Ejemplos, ya que hemos hablado de los lisosomas, hemos hablado del aparato de Golgi, del retículo endoplásmico, sus funciones, de la mitocondria, bueno, de la endocitosis, que son la pinocitosis y lo que son la fagocitosis. En la fagocitosis posteriormente va a haber una exocitosis, ¿verdad? Va a sacar el contenido hacia afuera de la célula. Pero bueno, vean aquí, y son dos ejemplos que tenemos en la vida diaria, son situaciones fisiológicas. Por ejemplo, sucede así en el útero después del embarazo. En el útero tenemos músculo liso, en los músculos tras periodos prolongados de inactividad y de las glándulas mamarias al final de la lactancia, las glándulas tienen que volver a su tamaño, el útero también. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues los lisosomas son los responsables de gran parte de esta regresión de estos tejidos, ¿verdad? Se desconoce el mecanismo por el que la falta de actividad de los tejidos hace que los lisosomas aumenten su actividad. Pero en este caso de un útero posterior al embarazo o unas glándulas mamarias, posteriores a la lactancia, sufre regresión una vez que pasa el embarazo y una vez que se suspende la lactancia, ¿verdad? ¿A quién le debemos esta regresión de estos tejidos? A los lisosomas. Otro papel importante o esencial de los lisosomas es la eliminación de células o porciones de tejidos o células dañadas. El daño de las células causado, por ejemplo, una quemadura o por frío o por calor, un traumatismo, ahí en esa zona hay tejido necrosado. Bueno, ¿quién va a actuar para limpiar la zona y que posteriormente haya regeneración de los tejidos? Los lisosomas. Si el daño es pequeño, solo se eliminará una porción de la célula que después se repara, ¿sí? Empieza a trabajar la mitocondria, hay que repararla, y el retículo endoplásmico rugoso, y el aparato de Golgi, empieza a haber muchas vesículas secretoras para reparar esa zona de la célula. Si el daño es importante, se digiere completamente toda la célula, o sea, la misma célula, por medio de estos lisosomas, produce una autólisis de la célula. Entonces vean la importancia de los lisosomas, ¿verdad? En este ejemplo de regeneración de tejidos, si fuera el caso, posterior a un embarazo, o de las glándulas mamarias posterior a la lactancia, o si hay daño de los tejidos, ya sea por frío o calor, poníamos en el ejemplo, un traumatismo, hay autólisis de la célula. En ambos casos, los lisosomas están actuando. Entonces, fíjense que ya hemos hablado, por ejemplo, de las funciones del retículo endoplásmico. Sabemos que un retículo endoplásmico liso y que hay un retículo endoplásmico rugoso. Sabemos que tenemos un aparato de Golgi, que es muy abundante en aquellas células que son secretoras, que vierten su contenido al exterior, ¿verdad? Sabemos que tienen una bicapa lipídica todos, como similar a la de la membrana celular. En el caso del retículo endoplásmico rugoso, mencionamos que todas las proteínas que se empiezan a sintetizar dentro del mismo, y debido al número de ribosomas que tiene esta superficie de esta membrana, este contenido vierte vesículas de retículo endoplásmico rugoso que pasan del retículo endoplásmico rugoso que pasan al aparato de Golgi, ¿verdad? Estas moléculas se adhieren al aparato de Golgi, donde ahí se vuelven más complejas por todo el paso del aparato de Golgi para posteriormente ser vertidas en vesículas o formando lisosomas, ¿verdad? El aparato de Golgi forma vesículas o lisosomas. Tenemos la síntesis de lípidos por el retículo endoplásmico liso, ya lo habíamos visto. Veíamos que otras de las funciones que tiene este retículo endoplásmico liso, aparte de almacenar calcio, es la encisión de glucógeno. Cuando se tiene que usar el glucógeno para energía, estamos hablando de ese retículo endoplásmico que tiene los hepatocitos, liso, ¿verdad?
También proporciona este retículo endoplásmico liso una gran cantidad de enzimas que son capaces de ¿qué? De toxificar al cuerpo de sustancias, ya sea alcohol, fármaco. Entonces, todo esto se lo debemos al retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Y estamos hablando también de un hepatocito como ejemplo, ¿verdad? Y hablando del aparato de Golgi, aparte de formar vesículas o lisosomas, tiene otras funciones que ahorita pues también las vamos a mencionar, ¿verdad? Tiene la capacidad, ya voy a empezar otra vez, de sintetizar ciertos hidratos de carbono, que de hecho los mencionamos al principio de la clase, que pueden formarse primero en este retículo endoplásmico, posteriormente pasar al aparato de Golgi, modificarse, perfeccionarse, y estamos hablando de algunas moléculas importantes en el cuerpo, como el ácido hialurónico y el condritil sulfato. Son dos sustancias que vamos a encontrar dentro del tejido conectivo. Por ejemplo, algunas de las funciones del ácido hialurónico y del condritil sulfato en el organismo las podemos ver, por ejemplo, formando parte del moco. Ahí lo podemos ver en el moco. Lo podemos ver que es secretado por glándulas que tenemos en el cuerpo, que tienen su aparato de Golgi y su retículo endoplásmico, que están produciendo ácido hialurónico o condritil sulfato. También lo podemos ver que forman parte ambos de la sustancia fundamental, esa sustancia que está formando un gel, donde están proteínas, veíamos los fibroblastos, fibras de elastina. Estamos hablando de la matriz extracelular, ¿verdad? Son componentes fundamentales de esta matriz extracelular o llamada sustancia fundamental, que está fuera de las células, llenando los espacios entre ambas células, formando relleno con fibras colágeno, fibras de elastina, fibroblastos, células fijas, células que migran, ¿verdad? Entonces, vean la importancia del aparato de Golgi. También este aparato de Golgi forma toda la matriz orgánica que va a tener el cartílago y el hueso. Por hablar de algunas de ellas, ¿verdad? Entonces, vean la importancia del aparato de Golgi. Ok. Esto a manera de resumen. Pasaremos a hablar del núcleo. Ay Dios, del núcleo. Y hablaremos brevemente, ¿verdad? Aquí para describirlo, vean cómo tenemos aquí a un lado de la membrana del núcleo, podemos ver la membrana nuclear y podemos ver cómo la membrana nuclear tiene poros y podemos ver cómo hay sustancias. El núcleo es muy selectivo en lo que puede salir o entrar al núcleo. Esta es la envoltura nuclear. Podemos ver aquí la cromatina dispersa, ¿sí?, en todo el nucleoplasma, y aquí condensado, sin ser una membrana, el nucleolo. Posteriormente vemos cómo parte de la membrana nuclear se sigue o continúa con la del retículo endoplásmico rugoso, y estos poros se comunican con el líquido que tenemos bañando el interior del retículo endoplásmico rugoso. Entonces vamos a ver nuestro núcleo. Vamos a decir que tiene una membrana nuclear, que la función de esta membrana nuclear es separar al núcleo del citoplasma y va a regular por medio de estos poros el paso de sustancias en ambas direcciones. Podemos ver que tiene la cromatina, que aquí la estamos viendo, que es un material granular dentro de la membrana, ¿verdad?, distribuido en el nucleoplasma, y que es el DNA o material genético de la célula. Nosotros podemos ver el nucleolo, que si lo vemos al microscopio va a ser una zona más oscura, que va a tener diferentes posiciones en el núcleo. Puede haber más de un nucleolo y es una zona oscura. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí se sintetizan los ribosomas. Aquí tenemos ADN, tenemos ribosomas y proteínas. Y aquí vamos a sintetizar los ribosomas. Ok, más adelantito hablamos un poquito de esto. Y tenemos el nucleoplasma, que sería el medio interno semilíquido del núcleo, al igual que el
citoplasma, ¿verdad? Pero cuidado muy celosamente y muy selectivamente entra y sale nada más lo que el núcleo quiere por los poros. Aquí podemos ver una microscopía electrónica donde estamos viendo nuestra membrana nuclear y también estamos viendo nuestra membrana del retículo endoplásmico rugoso hacia afuera. Esta microscopía, lo que podemos ver es cromatina. Aquí podemos ver la cromatina en la periferia. Es un material que podemos observar aquí, muy denso, se ve negro, completamente negro, y podemos ver también un material translúcido que se ve blanquecino, ¿verdad? Hay una escala de grises. Aquí vamos a ver qué tipo de cromatina es y por qué está en la periferia, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero que vean es la membrana nuclear y cómo tenemos la cromatina dispuesta en la periferia, ¿ok? Si nosotros hablamos de manera muy general del núcleo, bueno, aquí podemos ver nuestro nucleolo, podemos ver nuestro retículo endoplásmico hacia afuera, nuestra membrana nuclear, nuestros poros, nuestro nucleoplasma, nuestra cromatina, ¿ok? Y aquí tenemos otra vez otra disposición que nos permite ver los poros nucleares y vean cómo la membrana nuclear también tiene una doble bicapa lipídica, al igual que la mitocondria, y entre ambas capas también tiene líquido, ¿sí? Que se comunica con la membrana del retículo endoplásmico y el líquido también se comunica con el retículo endoplásmico rugoso. Esto ya es retículo endoplásmico rugoso. Son las cisternas del retículo con los ribosomas aquí. Aquí podemos ver la cromatina condensada, ¿verdad? Otra vez los poros. Ok. ¿Qué podemos decir del retículo endoplásmico, perdón, del núcleo? Pues que es un organelo también. Y también es membranoso. Podemos decir que alberga al nucleoplasma, que alberga al nucleolo, que sintetiza el ARN ribosomal, que es el que estamos viendo en el nucleolo. Es el organelo más grande y mide de 1 a 5 micras. Junto con la mitocondria son los únicos dos organelos con doble bicapa lipídica. Contienen enzimas para la síntesis de ADN y ARN, ¿verdad? El ARN se sintetiza, el ARN ribosomal se sintetiza en el nucleolo. ¿Qué funciones tiene en general este núcleo? Duplicación o replicación del DNA, la transcripción, que quiere decir que tomamos una parte del ADN y creamos una... perro golpeando al gato, perdón. Y tenemos creamos un ARN a partir de este ADN. A su vez sirve para sintetizar proteínas. Aquí tenemos, si hablamos de núcleos, podemos y queremos clasificar al núcleo, bueno, lo podemos clasificar desde el punto de vista histológico. Células que no tienen núcleo. ¿Hay alguna célula que no tiene núcleo? Sí, como los eritrocitos. Los eritrocitos, hijo, tenemos células anucleadas. Tenemos células mononucleadas que nomás tienen un solo núcleo. Tenemos células binucleadas o multinucleadas. Bueno, aquí podemos ver algunas que tienen varios núcleos dentro de la célula. Podemos ver aquí una célula nucleada. Aquí podemos ver una célula con dos núcleos, ¿ves? Binucleada. ¿Verdad? Aquí tenemos un núcleo basal. Es una célula secretora a nivel del estómago. Aquí tenemos un núcleo único céntrico. ¿Verdad? Mononuclear. Entonces vean cómo, dependiendo de la célula, este es el número de núcleos que podemos tener. También si queremos observar el núcleo, lo podemos observar respecto a su posición. Podemos tener una célula donde nuestro núcleo esté céntrico dentro de la célula. Puede estar excéntrico en uno de los extremos. Puede ser periférico completamente en la orilla de la célula, ya sea abajo, arriba o hacia los lados. Un núcleo rechazado, como es el caso del adipocito, que ya lo habíamos visto, o un núcleo basal que se encuentre en la base de la célula, ¿ok?
Entonces vean aquí, por ejemplo, esta es una célula muscular que tiene la característica de ser multinucleada y periféricos. Vean cómo están a la periferia de la célula, ¿verdad? Y aquí tenemos una célula con un núcleo rechazado, que es el adipocito. Vean una célula que tiene un núcleo céntrico, que son las células epiteliales, tienen un núcleo céntrico, ¿ok? Y acá tenemos otra célula que tiene un núcleo basal. Ahora, si hablamos de la forma del núcleo, podemos decir que estos núcleos pueden tener varias formas. Pueden ser planos, como en las células epiteliales, planos, esféricos. En la mayoría de los tejidos del cuerpo, el núcleo pues es esférico. Puede tener una forma ausada, como es el caso de las células musculares en reposo, arriñonada, como es el caso de los monocitos, bilobulada, como es el caso de los eosinófilos, y multilobulada, como es el caso de los neutrófilos. Entonces, el núcleo puede cambiar, ¿verdad? Su forma dependiendo de la célula. Ok. Bueno, hasta aquí la clase. Voy a pasar lista. ¿Dudas hasta aquí? Me agarró un poquito la tos, pero sí se entendió, hijo, la verdad, y sean sinceros, ¿verdad? Ahí pues, ya como que se me quitó la tos, ya estoy bien. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profesor, todo bien. Todo bien. Ok. Perfecto. Ok, vamos a pasar lista. La lista. Estamos a día 14. Yo no he visto cuándo está programado el examen. Ahorita voy a entrar. Yo por experiencia sé que es a finales de febrero. Yo en estos días voy a subir el cuestionario. A lo mejor el fin de semana lo voy a subir, pero no pasa de esta semana, ¿eh? Ahí lo vamos a subir en tareas en Teams. Vamos a poner una fecha de entrega. Se entrega y vamos a ir juntando esas tareas como hicimos al principio del semestre, ¿verdad? Para que les va a ayudar para el examen. Vamos a terminar lo que es el núcleo o la célula. Terminamos con el núcleo y iniciamos con el transporte de membrana. Ahí en el transporte de membrana vamos a mencionar la difusión simple, o difusión facilitada, vamos a mencionar lo que es el transporte activo, y hasta ahí sería el examen. Y luego ya posteriormente iniciaríamos con lo que es ósmosis. Empezaríamos a ver lo que es el potencial de acción, el potencial de membrana, y ya serían temas del segundo parcial. Pero prácticamente yo calculo que hasta donde nos den la clase que nos queda esta semana y las dos de la que sigue, hoy es 14, 15, 6, 7, 18, 9, 20, 21, 22. Sí, tendríamos la semana que entra y una clasecita de la última de febrero, y luego ya el examen. Hasta donde abarquemos, ahí sería el examen. Obvio que el cuestionario va diseñado para que las preguntas sean del material que vamos a ver hasta esa clase que les estoy mencionando. Entonces, ahorita checo. ¿Ustedes tienen algún pues no sé, ¿cómo se le puede decir? En las clases o en la universidad tienen ya calendarizado los exámenes ahora de este semestre? ¿Se saben sus fechas o el periodo de exámenes? ¿Alguien que me pueda decir? Sí, pues yo en otra materia tengo el examen el 3 de marzo. Sí, es como del 28 al 5 de marzo más o menos. Pues sí. Gracias, hija. Si es del 28 al 5 de marzo, pues todavía tengo para mucho material, ¿verdad? Ósmosis y algunos otros temas ahí. Pero bueno, entonces no me acelero mucho con el cuestionario, pues de todos modos se los voy a tratar de tener ya listo este fin de semana, o si se puede antes, hijos, se los mando. Les va a ayudar.
son preguntas que pues, a lo mejor conformadas de otra manera o constituidas de otra manera, ¿verdad? En el examen, pero ahí está en el cuestionario la pregunta. Voy a pasar lista. Déjenme ver dónde está la lista, porque también hizo batalla. Profe, ¿sí vio la lista que le mandé? Ay, hija, esa es la otra que me faltaba, sí es cierto. Mire, hija, no la he visto. Me la mandó a mi correo, Sí, profe. al de la uni, ¿verdad? Que es el que ahí les aparece a todos, ¿verdad? Sí. Ok, hija, ahorita la veo. Ok, muchas gracias, hija. ¿Se subrayó como le dije? Sí, profe. Ok. No, déjenme saco la asistencia. Bueno, lista ya. Okay. Rivera Esquivel Mitli. Presente, Mitli. profe. Sí, presente. Ok, hijo. Mistli, ¿verdad? Mistli. Ok. Vázquez Oropesa Carolina. Presente. Anguiano Holguín Marco. Presente. Falcón Texna Carlos. Presente. Cardoso Ordóñez Catherine. Presente. Portugal López Carolina. Presente, profe. Holguín Olmos Jessica. Presente. Martínez Núñez Abril. Presente. Chávez Escárcega Jauregui. No, Jauri, perdón. Chávez Escárcega Jauri. Presente. Presente. Valenzuela Alvarado Mariana. Presente. Martínez Castañeda Daniela. Presente. Cázares Aldaco Ángel. Presente. Gloria Villegas Alondra. Presente. Dorado Cedillo Luis. Presente. Ávila Luébano Cristian. Presente. Ramírez Hernández Ani. Presente. García Moreno Maya. Presente. Borrego Martínez Valeria. Presente. Guzmán Medrano Andrea. Presente. Olvera Mesa Hanna. Presente. Corona Sánchez Valeria. Presente, profe. López Valdés Abel. Presente, maestra. Carrillo Cárdenas Aide. Presente. Les queda Candela Leslie. Presente. Acosta Estrada Iru. Presente. Carrillo Nogami Dana. Presente. Núñez Ríos Eli. Presente. Olivas Aguirre Fátima. Presente. Torres Terrazas Ángel Alberto. Presente. Cázares Valles José. Presente. Y Bailón Salazar Michelle. Presente. Ok. Vamos a ver. Ok. En un segundo. Ok. ¿Dudas? ¿No hay? ¿Ninguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, hijos, si no hay duda, los vemos el miércoles, Dios mediante, terminamos el tema de núcleo y iniciamos con transporte a través de la membrana. ¿Ok? Les deseo bonita noche. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Gracias, profe, igualmente. Igualmente.
Gracias, Hasta profe. luego, Hasta luego. profe. Ay.